Continuemos, repasamos rápidamente lo que habíamos visto, acercamos un imán, fíjense, por ejemplo el polo norte, acercándose a una espira como esta que está representada aquí en la figura, se induce una corriente como en el sentido en el que está indicado, por la variación del flujo de campo magnético a través de la superficie definida por esta espira, y esto es equivalente a pensarlo de este modo: la circulación de esta corriente inducida. La corriente inducida aparece por la variación de flujo de campo magnético. Pero la corriente inducida, recuerden ustedes que en la guía 6 habíamos nosotros dicho que cuando por una espira circula corriente, una espira que es una espira cerrada, que define un área A, entonces asociábamos o podíamos asociar a esa espira por la que circula corriente un momento magnético. Decíamos que si la espira define un área plana, entonces la magnitud del momento magnético era I por A, y el sentido de este vector momento magnético lo encontrábamos con la regla de la mano derecha, haciendo con nuestros 4 dedos se encierran hacia la palma de la mano derecha en el sentido de circulación de la corriente, y entonces el dedo pulgar nos indicaba el sentido del momento magnético. En caso de que en vez de mover, como hacíamos recién, el imán hacia de izquierda a derecha, dejamos el imán quieto, pero movemos la espira de izquierda a derecha, como está indicado acá, entonces se va a inducir una corriente en sentido contrario por la variación de flujo magnético, y por lo tanto va a aparecer un momento magnético inducido que tiene la misma dirección que en el caso contrario, pero sentido contrario. Yo voy a tender a mover, cuando yo quiera mover la espira, se va a inducir un momento magnético que va a tender a frenar ese movimiento. Por lo tanto, yo, agente externo, para que esta velocidad sea constante, voy a tener que aplicar una fuerza que contrarreste la fuerza de atracción entre el imán y el momento magnético inducido. Esto va a hacer que haya una transferencia energética, precisamente algo de lo que Lautaro Basualdo comentó hace un ratito y después mandó por el grupo de WhatsApp. Tiene que ver con esto, ¿no? La fuerza que realiza un agente externo para contrarrestar esta fuerza, y esa es la energía asociada a ese trabajo, asociada a esa fuerza, es una energía transferida. Fijémonos lo siguiente, otra vez volvemos al mismo caso, un imán acercándose a la espira, el campo magnético llamó B1 al campo magnético, en algún punto, ¿no? Este sería el campo magnético en la dirección perpendicular al área. Fíjense que como se está acercando hay un incremento de ese campo magnético, por eso hay un delta de B en el mismo sentido que el sentido del campo. Va a aparecer una corriente inducida, y acá piensen en la ley de Lenz. Fíjense que va a tener que aparecer una corriente inducida tal que genere, como el flujo de campo magnético es de aumento en este caso, porque está aumentando el campo magnético, entonces el campo magnético inducido va a tender a disminuir ese flujo, por lo tanto va a ir en sentido contrario, esto lo indica la ley de Lenz, y para que el campo inducido tenga este sentido, como está acá en la imagen, en el campo B2, tiene que circular una corriente, uso la regla de la mano derecha, como está indicado acá, que circule de este modo. Entonces, con la ley de Lenz, encuentro el sentido de circulación de la corriente inducida. Esto se los dejo a ustedes para que lo piensen un poco. Fíjense que si hay un campo, imagínense un campo uniforme en una región donde tengo una espira, como esta que está acá, el área y el campo, o el vector área y el vector campo, forman un ángulo φ. El campo magnético cambia con el tiempo, no cambia el área, no cambia la orientación, cambia solo el campo, la magnitud del campo, y está aumentando la magnitud del campo en cada punto de esta área.
como se indica en la figura. Primero el flujo es positivo en cualquier momento, pero además se vuelve cada vez más positivo. Eso significa que la variación de flujo es positiva. Si la variación de flujo es positiva, entonces la FEM inducida es negativa. La corriente que va a circular va a tener un sentido así, sentido visto desde arriba, sentido horario, que va a tender a generar un campo que va en la región donde está la superficie hacia abajo. Va a tender a contrarrestar el aumento de flujo de campo. Es decir, va a tender a disminuir el flujo de campo magnético. Otro caso sería tener lo mismo, pero la magnitud del campo no está creciendo, sino disminuyendo. Pasamos de este vector que está en color más oscuro a este más clarito. El flujo sigue siendo siempre positivo, pero la variación de flujo es negativa. Y como la variación de flujo es negativa, la FEM es positiva, tiene que circular en la corriente entonces inducida en sentido contrario. Y después los invito a ustedes a mirar estos otros dos casos. El campo magnético, que es creciente pero en sentido contrario al de este caso, y decreciente pero en sentido contrario al de este caso. Visto de otro modo, acercar el polo norte hace que se induzca una corriente que genera un campo inducido, fíjense que tiene este sentido, y que es equivalente al campo magnético inducido que se genera cuando invierto el imán y lo alejo, es decir, alejo el polo sur del imán. Se genera la misma corriente inducida. También los invito a que después lo piensen y lo vean a esto. ¿Qué pasa si ahora al polo norte lo alejo? Bueno, se va a generar una corriente en sentido contrario a la que tenía acá. ¿Qué pasa si al polo sur lo acerco? Se va a generar una corriente en sentido contrario a la que tenía ahí. Ahora pensemos en este problema, que es un problema parecido a uno de los problemas de la guía. Que es el problema 5. Yo los invito con vehemencia a que resuelvan todos los ejercicios hasta el punto 5. Entonces después me pueden hacer todas las consultas del caso. El problema 5 dice: una espira cuadrada de alambre se mueve con velocidad constante v en dirección transversal a un campo magnético uniforme, confinado en una región cuadrada cuyos lados duplican la longitud de los lados de la espira. Hacer un gráfico esquemático de la FEM inducida en la espira en función del tiempo, representando hacia abajo, hacia arriba la FEM en el sentido de la aguja de reloj y hacia abajo la de sentido opuesto. Lo leo rápido porque lo voy a explicar de nuevo. Un ejercicio similar, semejante, pero no es exactamente el mismo. Pero por supuesto que la idea subyacente es idéntica. Acá, en vez de tener una espira cuadrada en este problema, yo tengo una espira rectangular de lados L y W. Lo que voy a hacer es que esta espira se mueva con velocidad constante, como se indica en la figura. Parte de una región donde no hay campo e ingresa en una región donde hay campo magnético entrante a la pantalla. Y hay campo, fíjense, a lo largo de un ancho 3W. Es decir, 3 veces esta longitud. Pensemos qué pasa en principio con el flujo de campo magnético. Bueno, representemos a este lado de la espira. Con este lado de la espira, a la posición de este lado de la espira, mejor dicho, le voy a asignar la variable X. Es decir, cuando este lado de la espira esté acá afuera, entonces la posición de este otro lado va a ser X menos W. ¿Cuánto vale el flujo de campo magnético cuando el rectángulo está acá afuera? 0. 0. 0, 0, 0, hasta el momento en el que la espira está justo así como estoy indicando yo con el puntero. ¿Sí? Cuando este borde justo coincide con el borde donde empieza a haber campo. Hasta ahí el flujo de campo magnético vale 0. Una vez que
la espira comienza a entrar en la región donde hay campo. Supongamos que, asumamos que el vector área va hacia adentro, en el mismo sentido que el campo. ¿Qué pasa con el flujo de campo magnético? Va aumentando, se vuelve cada vez más positivo. Pasa esto que está acá. A medida que este lado de la espira va ingresando a la región de campo magnético, lo que vemos es que si se está moviendo con velocidad constante la espira, entonces yo tengo un aumento lineal del flujo de campo magnético. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que esta parte de la espira está en la posición X igual a W. Porque en ese momento entró la espira completa a la región de campo magnético. ¿Hasta acá me siguen? Profe, yo no entiendo físicamente lo que usted está diciendo, pero en el esquema es como que al principio hay solamente como un vector así representado entrante en el centro de la espira, después en el medio hay otro, que hay solamente una flechita entrante y al final solamente hay uno. Eso me da a pensar como que el campo magnético siempre se mantuvo. El campo magnético acá adentro, Lautaro, es uniforme. No sé si vos me hablás de cuando me decís flechita te referías a las X. Claro, yo me refiero a los Es vectores que son uniforme, entrantes a la pantalla. es uniforme. Está representado con algunas X. Yo no puedo llenar de X la pantalla, pero es un campo uniforme. Es decir, en esta región pintada como de anaranjado, en toda esa región el campo tiene la misma dirección, sentido y magnitud. Ahí sí te cierra. Sí, sí. Ok. ¿Hasta acá alguna otra duda? ¿No? Bueno. A partir de allí se sigue moviendo la espira, hasta, por ejemplo, esta región que está acá, donde el flujo de campo magnético no es cero. Llega a un máximo. ¿Cuánto vale el flujo de campo magnético? P por A, donde A es L por W, el área de un rectángulo, lado por lado. Y se mantiene constante hasta que el lado derecho de la espira llega al borde, donde empieza a desaparecer el campo magnético. Cuando este lado de la espira, el lado derecho de la espira, este lado de la espira, llega a esta región, se empieza a mover y el flujo de campo magnético empieza a decrecer y se vuelve cero cuando el lado derecho justamente está en una posición X igual a 4W. Entonces, la otra parte de la espira está justamente afuera. Este gráfico se comprende con claridad. ¿Todos lo ven con claridad? Por mi parte, sí, profe. Es súper Yo lo importante veo. esto, porque fíjense que el flujo acá es cero, acá es distinto de cero, y acá es cero, y acá está cambiando. Es decir, acá es constante, acá es constante, y acá es constante, y acá está cambiando el flujo, pero cambia con X, no necesariamente con el tiempo. Cambia para cada posición, pero cada posición está cambiando con el tiempo. Cada X depende de T. Por lo tanto, depende del tiempo. Porque a mí lo que me importa es la variación del flujo con el tiempo. ¿Ok? Y acá también cambia el flujo con la posición. ¿Con la posición de quién? De este lado de la espira. Esto es lo que estamos representando. Ahora bien, pase de cero, aumenta algo positivo, disminuye algo, algo nulo de nuevo. ¿Qué hubiese pasado si yo consideraba el área o el vector área en sentido contrario? El gráfico hubiese sido así. Cero, disminuye, algo constante negativo, aumenta, cero. Entonces, ojo con lo que sucede con la definición del sentido del área, del vector área. ¿Sí?
porque dependiendo de eso va a depender el sentido del diferencial de L. Lo que va a suceder, es decir, la corriente inducida no va a depender del diferencial de A ni del diferencial de L, por supuesto. Pero para encontrar cuál es el campo eléctrico asociado a la variación de flujo de campo magnético, necesito definir unívocamente uno y otro. Si defino un diferencial de A en un sentido, queda definido el diferencial de L, asociado a ese diferencial de A. Bueno, vamos a considerar, entonces nos mantenemos en este esquema en el que el área para nosotros va hacia adentro. Entonces tenemos este gráfico que tenemos acá. El área va hacia adentro. El vector diferencial de área asociado a cada elemento diferencial de área dentro de esta, eh, dentro de esta superficie encerrada por la espira, va hacia adentro. La FEM, según la ley de Faraday, es el opuesto de la variación temporal del flujo de campo magnético. Repito, la FEM, según la ley de Faraday, es menos, es decir, el opuesto de la variación temporal, es decir, la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo magnético. Ahora, si yo considero que la posición varía linealmente con el tiempo, aquellos de ustedes que han estudiado mecánica clásica me dirán qué implica eso. Cuando hay una relación lineal entre la posición y el tiempo. Cuando la espira se mueve a velocidad constante. Eso, cuando la velocidad es constante. Entonces asumamos, de la manera que sea, después vamos a ver qué significa de la manera que sea, que la velocidad es constante. Todo el tiempo esta espira se mueve con velocidad constante. Entonces, este cambio de el flujo de campo con la posición va a tener el mismo modo, digamos, de relación que con el tiempo. Por lo tanto, acá el flujo aumenta linealmente con la posición, por lo tanto también aumenta linealmente con el tiempo, porque la velocidad es constante. La derivada, entonces, de phi con respecto a x va a ser proporcional a la derivada de phi con respecto al tiempo. Si esta es una función lineal, la derivada de phi con respecto al tiempo es una constante. ¿Sí? La derivada de una función lineal con respecto a la variable es una constante. Aplico el signo menos de la ley de Faraday y tengo esto que está acá. Este menos que está acá. Un valor negativo. Fíjense que me dice que esto vale menos b por L por b. ¿De dónde sale esto? De que yo lo que tengo que derivar es esto con respecto al tiempo. El flujo con respecto al tiempo. Ahora, ¿el campo magnético cambia con el tiempo? No. ¿L cambia con el tiempo? No. Lo que cambia con el tiempo es X, que es la porción de espira que ingresa a la región de campo. ¿Y cuál es la derivada de X con respecto al tiempo? Es decir, ¿cuál es la derivada de este X? Que X es la posición de esta parte de la espira. ¿Cómo cambia esa posición X con respecto al tiempo? Cambia de manera constante. Y ese cambio se llama velocidad. Velocidad, quise decir rapidez. Rapidez, porque estamos hablando del módulo de la velocidad. Por eso aparece V por L por V. Luego se vuelve cero, porque no varía el flujo de campo. El flujo no es cero, pero su variación es cero. Por eso tengo este cero acá. Luego disminuye el flujo y por lo tanto, si disminuye el flujo, la derivada es negativa y con el signo menos se vuelve algo positivo. Constante,
porque el cambio es lineal. Entonces esta es la representación de la FEM que se induce en el circuito. Fíjense, cuando la espira está fuera, la FEM inducida es 0. Cuando la espira está ingresando, tengo una FEM negativa. Cuando la espira está dentro, la FEM es 0. Cuando la espira está saliendo, yo voy a tener una FEM positiva. ¿Qué va a implicar esto? Que si hay una FEM acá y acá, es decir, cuando está ingresando y cuando está saliendo, va a haber una corriente inducida. Como los signos son contrarios, en un caso voy a tener una corriente circulando en un sentido y en el otro en sentido contrario. Quiero que ustedes me indiquen cuál sería, según ustedes, el sentido de la corriente cuando la espira está ingresando. ¿Es horario o antihorario? ¿Horario? Bueno, Sí, creo que es horario. Para mí es antihorario, che. Antihorario es el sentido positivo, ¿no? mira, horario es el sentido en el que circulan las agujas del reloj, sería este así. Sí, Antihorario sería este así. Para mí es horario. horario. Los que todavía no emitieron opinión. No, antihorario sería. Pensé que el campo magnético estaba Antihorario, saliendo. creo. Creo que sería antihorario también, La verdadera pero no sé grieta. si lo estoy razonando bien hacia Sí, sí, el es sentido de la antihorario corriente. porque es contrario, sí. Sí, sí. Lo estoy mirando un poco por el lado de la femi-inducida, pero no estoy seguro si eso es lo correcto. Bueno, pensemos. El flujo de campo, considerando el área hacia adentro, el vector diferencial de área o los vector área hacia adentro. El flujo, ¿qué está sucediendo con el flujo de campo magnético? Aumenta. Está aumentando. La ley de Lenz me dice que como está cambiando, no importa si aumenta o disminuye, sabemos que al cambiar el flujo va a haber una FEM inducida y por lo tanto, si el circuito está cerrado, una corriente inducida y por lo tanto un campo inducido. La ley de Lenz me dice que, como en este caso está aumentando el flujo de campo magnético, entonces el campo inducido va a tender a disminuir ese flujo de campo. Por lo tanto, el campo magnético inducido en el interior de esta espira, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia afuera, ¿Qué es hacia afuera? saliente de la pantalla. Saliente de la pantalla. ¿Sí? Porque eso haría, el flujo debido a ese campo sería un flujo negativo y se opone al aumento del flujo. Se está haciendo cada vez más positivo. Por lo tanto, la corriente inducida va a ser tal que genera un flujo de campo negativo. De campo inducido negativo. Entonces, como dicen ustedes, aquí es antihoraria la circulación de corriente. Por lo tanto, acá va a ser horaria la circulación de corriente. Ahora bien, yo les decía hoy al principio que de algún modo, o les dije, del modo que sea, esto circula con velocidad constante. ¿Por qué le decía eso? Porque fíjense que si circula acá corriente, de esta manera que estoy señalando, présteme atención, entonces acá tengo corriente que está bajando, acá corriente que va a la derecha, corriente que está subiendo, corriente que va a la izquierda, etc. Ahora, si yo tengo una corriente circulando en un campo magnético, ¿qué sucede? Va a generar una fuerza. Bien, sobre esa corriente va a aparecer una fuerza. Acá está circulando corriente y no hay campo. ¿Hay fuerza magnética? No, Bien, en esta porción, tampoco. en esta porción,
Sí. No. Sí, Bueno, ¿cómo es la fuerza ahí? La corriente va de izquierda a derecha y el campo va hacia adentro. hacia abajo, o sea, perpendicular al... Ay, ¿cómo lo explico? ¿O puede Lautaro? En dirección de las I negativas. Ok, entonces vos decís, si este es X positivo, vos decís Y negativo sería como hacia abajo acá, Sí. perpendicular al eje X y hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Déjeme Para mí chequeo que las al notas de la revés. guía 6. ¿No sería hacia arriba? Sí, sí, sí. ¿Para dónde está cerrando la mano Sí. Lautaro? Para arriba, confirmo. Bien, efectivamente es hacia arriba. Yo tendría que hacer, recuerdan, la fuerza sobre un elemento diferencial por el que circula corriente es I diferencial de L, vector B. Entonces, el diferencial de L apuntado en el sentido en el que circula la corriente. Acá va de izquierda a derecha, pongo mi mano en el sentido en el que está circulando la corriente, la cierro hacia el campo y tengo la fuerza. Entonces, la fuerza que experimenta esta porción de cable va hacia arriba. Ahora, la fuerza que experimenta esta porción de cable, ¿hacia dónde va? ¿A la Hacia la izquierda? izquierda. Hacia la izquierda. Y la que experimenta esta pequeña porción de cable Va hacia abajo. va hacia abajo. Si el cable, digamos la espira, no se puede deformar, entonces lo que tengo como efecto neto, como esta fuerza y esta fuerza son iguales, entonces no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo la espira. Pero sí hay una fuerza neta que tiende a oponerse al movimiento. Entonces, imagínense que la espira viene con velocidad constante. Newton viene con velocidad constante, se mantiene con velocidad constante. Ingresa a la región de campo magnético, ¿y qué va a pasar? Se va a Aumenta el frenar. flujo de campo magnético, por lo tanto se induce una FEM. Como aparece una FEM y el circuito es cerrado, aparece una corriente inducida. Como está el campo magnético, va a aparecer una fuerza sobre una porción del cable que va a tender a Frenarlo. frenarlo. Efecto de frenado magnético. Ahora, aparece entonces esta fuerza sobre ese cable que tiende a frenarlo. Hay que ver cuál es la intensidad, porque si no hay nada más en el sistema que esto que estamos viendo nosotros, va a venir la espira, viene, ingresa a la región, viene con una determinada velocidad y de repente se frena. De acuerdo a cuál sea la intensidad o la relación entre la intensidad de la fuerza, la velocidad, el ancho de la espira, puede que se reduzca la velocidad y después cuando está dentro se siga moviendo con velocidad constante pero menor a la que traía, o puede ser que se termine frenando del todo. ¿Ok? Nunca va a pasar que la fuerza va a ser, como la fuerza depende de la velocidad, en este caso, cuando se termine de detener el alambre o la espira, no va a haber fuerza. Algunos por ahí se hacen idea de que ingresa, se detiene y vuelve hacia atrás. No, porque no hay una fuerza constante. La fuerza magnética depende de la corriente. Y como la corriente inducida depende del cambio de flujo, y el cambio de flujo depende de la velocidad de ingreso, cuando se detenga la espira, no hay más cambio de flujo, no hay corriente y por lo tanto no hay fuerza. Fíjense cómo realmente relacionamos todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Ahora, ¿qué debo hacer si yo quiero que la velocidad sea constante para sostener esto? Porque con lo que yo estoy diciendo no pasa ni esto ni esto. Porque si se está frenando, no pasa esto. No pasa esto. Lo que debo hacer es que cuando aparezca la fuerza magnética, entonces en ese momento yo activo una fuerza externa igual y opuesta. Y esta es la fuerza aplicada externa necesaria para mantener a B constante. Y fíjense el valor que tiene que tener. Fíjense que primero que en los dos casos es positiva. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene que tener este valor que viene de acá. ¿De dónde sale esto?
Y yo tengo que buscar cuánto vale la fuerza que se va a inducir y aplicar exactamente la misma fuerza en sentido contrario. Esa fuerza va a ser I por L por B. La fuerza que se activa acá, hacia la izquierda, va a ser I por L por B. Fíjense que acá tengo un L y un V. Ahora, ¿cuánto vale I? I va a valer... Perdón. I por L por B es la fuerza. Es L por B larga, por B de campo, por I. ¿Y la corriente cuánto vale? La corriente vale B por L por B sobre R, es decir, la FEM sobre la resistencia. Eso es la corriente. Por eso tenemos que multiplicar B campo magnético por L multiplicado por esto, por eso queda B cuadrado por L cuadrado por B, sobre R. Pero en sentido positivo. Por eso la F le pongo signo positivo. Ahora, ¿por qué de este lado también aparece tengo que poner la misma fuerza en el mismo sentido? Bueno, pensémoslo. Ustedes me decían que acá, como estaba aumentando el flujo de campo magnético, la corriente que se inducía era antihoraria. Y me decían que como acá está disminuyendo el flujo, entonces la corriente tiene que ser en sentido contrario, es decir, circular así. Van a ver que la única porción que está dentro del campo magnético es esto que está acá. Solo nos concentramos en la parte vertical porque ya dijimos lo que pasa con la parte horizontal, se cancelan las fuerzas, la espira no se puede deformar, y como otra vez la corriente circula para arriba acá adentro, otra vez la fuerza va hacia adentro. Es decir, cuando quiero salir, otra vez aparece el frenado magnético. Y por lo tanto, vuelvo a tener que aplicar una fuerza que es constante y que vale esto. Pero fíjense, la fuerza que yo aplico vale 0 cuando esto está afuera. Después aplico, ustedes recuerdan ya de física matemática, este tipo de funciones donde aparecen Heaviside. De 0 pasa a un determinado tipo de fuerza, no nula, vuelvo a 0, luego aparece una fuerza no nula y vuelvo a 0. Con esto que vimos hasta acá, ustedes están en condiciones de resolver hasta el problema 5. La clase que viene vamos a concentrarnos en otro tipo de problemas como este que está acá, en el cual movemos una barra perpendicular a dos rieles, que son paralelos entre sí, conectados por una resistencia, y que están en una región de campo magnético uniforme, y vamos a ver que aumenta el flujo de campo magnético, y por lo tanto por esta región, va a circular corriente y vamos a ver qué pasa. Lo van a ver también en la teoría, pero me interesa que este es un problema clásico, así que vamos a repasarlo y a volver a verlo. De acá a mañana, ustedes esta tarde tienen una clase todavía, ¿no? Sí, tenemos estadística. Bueno, si tienen alguna posibilidad, a la siesta, repasen esto que estuvimos viendo para poder avanzar en la clase de mañana. Corto acá la grabación.